Bienvenidos a Podcast and Business. Soy Juan Carlos Giraldo, desde Boston, Estados Unidos. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos de la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Bueno, decidí comenzar una serie acerca de libros, artículos, reportes y casos de estudio ligados a ESG y sustentabilidad. Voy a comenzar analizando, o mejor dicho, haciendo un pequeño review del libro Reimagine Capitalism in a World of Fire, escrito por la profesora Rebecca Henderson. Rebecca Henderson enseña en Harvard Business School. Además es advisor de algunas empresas líderes en el mundo. Fue nombrada como director del año en el año 2019 por The Financial Times. Ahora, cuando yo tomé el curso Sustainable Business Strategy en Harvard Business School en el año 2021, ella era la profesora. Coincidentemente, al momento de iniciar el curso, yo había terminado de leer este libro. Muchos de los temas que abordó en el curso estaban plasmados en el libro, lo cual se me facilitó el proceso. Hay puntos interesantes que me gustaría destacar de manera concisa. Todo lo mencionado en este review es basado en mi interpretación del libro. Un disclosure, yo no tengo ninguna relación comercial ni amical con el autor. Ahora bien, es un libro que se enfoca en los pilares ESG y la sustentabilidad al 100%. El libro es muy práctico, muy fácil de leer y te engancha desde el inicio de manera muy rápida. Bastante digerible, por cierto. Personalmente, tengo preferencia de leer libros de autores de Harvard, porque la gran mayoría están basados en casos de estudio. Como tú sabes, es una característica en la enseñanza de Harvard Business School. Yo personalmente aprendo mejor con casos de estudio. La autora inicia el libro con 3 preguntas acerca del significado del capitalismo, que por cierto es mejor que el socialismo. Estas 3 preguntas son: ¿es uno de los grandes inventos de la humanidad? ¿Es fuente de prosperidad? ¿O quizás es una amenaza que nos pone al límite de la destrucción del planeta? Las 3 preguntas. O se pregunta a sí mismo ella, o quizás es una combinación de todas que se necesita reimaginar o redefinir. Interesante, porque basado en estas 3 premisas, al mismo tiempo existe una masiva degradación ambiental, desigualdad económica y un colapso en las instituciones, menciona en el libro la autora. Entonces, el mundo está en fuego, como bien menciona el título del libro, por el excesivo uso de los combustibles fósiles, que contaminan, enferman y matan, sí, a mucha gente día a día. Este libro destaca entre sus párrafos que, por ejemplo, la alta quema de carbón está relacionada con las enfermedades y muertes debido a enfermedades del pulmón y al corazón, causando un costo de $187,000 millones por año. Destaca que las empresas del mundo tienen un deber moral de ayudar al planeta y alta responsabilidad si éstas no lo hacen, ¿verdad? O no hacen nada. Ciertamente ESG puro. Quizás solo algunos años atrás esto no se tomaba en cuenta o no se abordaba o se pensaría que era una locura que empresas estén enfocando en biodiversidad, agua, urbanismo, su rol con la corrupción o el rol que juegan en la sociedad donde operan. Hay interesantes casos de estudio en este libro y hay particularmente 2 que captaron mi atención. Bueno, uno de estos es el caso de la empresa más grande en Noruega dedicada al manejo del desperdicio. El nombre de esta empresa es Norge-Gjenvinning, donde el CEO de aquel entonces, Erik Osmosden, identificó situaciones en particular en la empresa y eso estaba ligado a temas de corrupción y malas prácticas. La empresa misma, así como también los competidores, estaban desechando ilegalmente desperdicios peligrosos como si fueran desperdicios de manera ordinaria, violando así las regulaciones del país. Noruega es un país muy ordenado. No quiero imaginar cómo es en otros países, ¿verdad? Ahora, ¿pero cómo lo hizo? Salió al campo e identificó estos patrones viajando día a día con los choferes de los camiones recolectores y además viendo cómo era todo el proceso, el sistema en sí. Lo que inmediatamente descubrió fue una situación complicada y decidió despedir a todos los empleados que formaban parte de esta red, una red en toda la industria. La filosofía del CEO era que, siendo la empresa líder de mercado recolector con el 25% del mercado en Noruega, todo es recogido, todo es reciclable, todo es un recurso.
una filosofía de la economía circular, por cierto. Esto permite tener un nuevo recurso para usarlo en lugar de estar cortando y cortando los árboles, menciona el libro, y destruyendo los bosques para obtener algún otro recurso o un nuevo recurso. Más aún interesante, porque él mismo informó a los medios de comunicación lo que había descubierto en su empresa al asumir el cargo. Obviamente, por un momento fue pensado como una locura. Tanto los shareholders como los stakeholders de la empresa dudaron mucho y que esta situación pudiera afectar la reputación de la empresa. Pero al contrario, tuvo mucho y mejores resultados, ¿verdad? Entonces, la transparencia es vital en las empresas. Aumenta mucho más la eficiencia en estas, son más exitosas y además construye confianza con tus consumidores, ¿verdad? Osmussen es el CEO, identificó las barreras, cambió el sistema de negocio, cambió todo el sistema, mejoró y disparó la compañía. Hay un artículo del Harvard Business Review que te recomiendo que lo busques, que detalla todo esto, una entrevista muy buena. Se titula We Were Coming Up Against Everything from Organized Crime to Angry Employees. Está en Harvard Business Review, te sugiero que lo busques, muy muy bueno. Ahora, otro interesante caso que se presentó en el libro es el caso de Unilever, y es acerca del té. Debido al calentamiento global, las inundaciones, sequías, lluvias, etc., está causando que el cultivo de té cada día sea más caro y más difícil. Como bien sabes, ellos tienen, ¿verdad?, su propia marca, su popular marca del té Lipton. Pero vamos allá. Usualmente los trabajadores del té, es decir, son los menos pagados. Por ejemplo, en Bangladesh y la India, los trabajadores del té sufren de malnutrición aguda y además son de los trabajadores más pobres entre todos los trabajadores. Ganan $1 al día. Además de eso, tienen pobres condiciones de vida como lo es las casas, el saneamiento. Además, empresas que trabajan con estos los explotan, además de degradar obviamente las plantaciones y los bosques y la quema de las hojas, afectando a la biodiversidad. Entonces la empresa estaba a la búsqueda de una solución más sustentable para la producción de té y se enfocaron en unas tierras en Kenia que ellos tenían. La producción de té en estas plantaciones era mucho más sustentables que el resto de sus competidores. Iniciaron nuevos métodos más sustentables para evitar la quema de las hojas o que éstas sean llevadas a alimento para ganado. Al momento que las podaban y recogían, muchas de ellas se quedaban, las que no iban a hacer producción para el té. ¿Qué hacían? Las dejaban en la tierra, en el terreno, para que se pudran. Esto permitió que el composting, ¿verdad?, mejorara la fertilidad de la tierra y evitaron el uso excesivo del agua, o sea, el malgastarlo. Una mejora en la administración de las tierras, la calidad del té fue mucho mejor y otras cosas más. Interesante ese proceso. Ahora, esto permitió, por ejemplo, que estas plantaciones elevaran la producción de 3.5 toneladas a 4 toneladas por hectárea. Con todo esto, el siguiente paso fue que las plantaciones de Unilever en Kenia y también en Tanzania fueron las primeras certificadas como los lugares donde se produce el té más sustentable. Luego de esto, siguieron con el siguiente paso, era certificar a los 500 pequeños agricultores de té en Kenia. Asimismo, Unilever entrenó a los agricultores de té creando una especie de Farmer Field School, enfocadas en buenas prácticas de agricultura sustentable. Sumamente loable, ¿verdad? Esto así trajo ganancias, permitió incrementar el salario de los casi 600 empleados de las plantaciones en 2,5 veces más. Otro tema que enfrentó Unilever, en el caso que te presenta mucho en este libro, fue el incremento del precio del té. ¿Cómo persuadir a los consumidores de pagar un poco más? Bueno, el resultado fue bastante bueno, ya que un estudio demostró que 3/4 partes de los consumidores en el mundo sí cambiarían sus hábitos de consumo para tener un impacto positivo en el medio ambiente. En África, Latinoamérica y, por ejemplo, el Medio Oriente, el 90% en una encuesta muy grande, un estudio que ellos tuvieron a la mano, muestra que el 90% de los consumidores menciona que las empresas deben encarar urgentemente temas contra el cambio climático y el medio ambiente. 90%. Ahora, como punto finales, algo que este libro refuerza es el primer objetivo de las firmas, es crear valor y no hacer dinero a cualquier costo. A cualquier costo, lo refuerza muy bien. Es esencial tener ganancias, claro que sí, pero también crear nuevas y proveer buenos trabajos, bienestar. Creer y enfocarse en el cambio climático y la biodiversidad es vital en la actualidad. Sugiere, para terminar, 6 puntos interesantes. Descubre tu propio propósito, como empresa, como empleado, como consultor. Haz algo ahora mismo. Lleva tus valores al trabajo y que tus valores se alineen con la empresa. Trabaja con ONGs.
Participa de política para desarrollar políticas de desarrollo de tu comunidad, de tu pueblo, de tu villa o de tu ciudad. Y algo interesante, busca siempre el bienestar. Eso es lo más importante. Y busca tu felicidad. Eso es lo que menciona en los párrafos finales. Bueno, yo recomiendo la lectura de este libro. Presenta casos muy interesantes ligados a ESG y sustentabilidad. Muy bueno, lo vas a leer muy rápido porque te engancha de manera al momento y vas a aprender. Y vas a aplicar muchas de las cosas que están plasmadas en este libro. La profesora Henderson tiene su propia página web, se llama Rebecca Henderson. La página es rebeccahenderson.com. Tiene su Twitter, yo la sigo en LinkedIn y constantemente ella publica algunos artículos, algunos papers que tú puedes aprender. Yo te sugiero que la sigas. Vas a aprender mucho y el libro es muy muy bueno. Espero que te haya gustado este episodio. El próximo mes estaré sacando un nuevo episodio de otro libro también ligado a sustentabilidad que me pareció muy muy interesante, tan bueno como este. Y nada, espero que estés bien. Te saludo desde Boston. Soy Juan Carlos Giraldo. Muchas gracias.